En marzo de 2021, en la ciudad de Reykjavik, Islandia, un niño de 8 años recibió una carta que no debería existir, una carta escrita con una caligrafía que aún no había aprendido, una carta firmada con su propio nombre, una carta que hablaba de un cometa interestelar que la NASA descubriría 2 años después. ¿Cómo es posible que un niño reciba correspondencia de sí mismo desde un tiempo que aún no ha ocurrido? ¿Y cómo podía saber, con exactitud escalofriante, el origen de un objeto cósmico que los científicos apenas comenzaban a entender? Esto es Historias Silenciadas que hoy damos voz. La historia comienza en un apartamento modesto del barrio de Breiðholt, en Reykjavik, donde el viento del Atlántico Norte golpea las ventanas con una furia constante durante los meses de invierno. Las calles de esa zona son estrechas, flanqueadas por edificios de colores pastel que contrastan con el gris perpetuo del cielo islandés. Allí vivía Jonas Sigurdsson con su madre, Gudrun, una enfermera que trabajaba turnos nocturnos en el Hospital Universitario Nacional, y su padre, Einar, un ingeniero geotérmico que pasaba semanas enteras en las plantas de energía del interior del país. Jonas era un niño peculiar, no del modo en que los adultos suelen decir que todos los niños son especiales, sino genuinamente diferente. Desde los 4 años había mostrado una fascinación obsesiva por el espacio, no por los astronautas o las naves espaciales, como otros niños de su edad, sino por los objetos interestelares, los asteroides, los cometas. Pasaba horas mirando videos sobre el primer visitante interestelar conocido, Oumuamua, que había atravesado nuestro sistema solar en 2017. Su madre encontraba esto inquietante, pero lo atribuía a una mente curiosa. La mañana del 14 de marzo de 2021 amaneció con una tormenta de nieve inusual, incluso para los estándares islandeses. Gudrun preparaba el desayuno cuando escuchó el golpe metálico del buzón. Extraño, pensó, porque el servicio postal raramente llegaba tan temprano. Cuando bajó las escaleras del edificio, encontró un sobre blanco sin estampilla, sin remitente, solo el nombre de su hijo escrito con una letra temblorosa. Infantil, para Jonas Sigurdsson, de Jonas Sigurdsson. Gudrun sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Subió lentamente, sosteniendo el sobre como si pudiera explotar. Cuando se lo entregó a Jonas, el niño no mostró sorpresa, simplemente lo tomó. Lo abrió con cuidado y leyó. Sus ojos azules, tan claros como el hielo de los glaciares islandeses, se movieron de izquierda a derecha mientras procesaba las palabras. Entonces, algo cambió en su expresión. No fue miedo, fue reconocimiento. «Mamá», dijo con una voz demasiado serena para un niño de 8 años, «yo escribí esto, pero todavía no lo he escrito». La carta tenía 3 páginas. La primera estaba llena de dibujos de órbitas planetarias y trayectorias que ningún niño de su edad debería poder trazar con tal precisión. La segunda contenía texto en islandés, con la caligrafía irregular de un niño que apenas está aprendiendo a escribir correctamente. Pero el contenido era lo verdaderamente perturbador. Decía: «Hola, Jonas. Soy tú, pero de después. Sé que esto va a sonar extraño, pero necesito que recuerdes todo lo que voy a decirte. En 2 años, los astrónomos van a descubrir algo. Lo van a llamar 3I Atlas. Es un cometa, pero no es como los demás. Viene de otro lugar, no de nuestro sistema solar. Viene de un sitio donde no debería haber nada. Y yo sé de dónde viene porque lo vi. Lo vi antes de que llegara. Viene de las Pléyades. Viene de Alcione. Y no vino solo». ¿Cómo procesas algo así? ¿Cómo reaccionas cuando tu hijo de 8 años te muestra una carta que supuestamente él mismo escribió desde el futuro? Gudrun hizo lo que cualquier madre haría. Llamó a su esposo, luego al psicólogo escolar, luego consideró llamar a un médico. Pero Jonas insistía, con una calma que asustaba más que cualquier crisis infantil, que todo era real. «No estoy enfermo, mamá. No estoy inventando cosas. Esto llegó en el buzón. Lo abriste tú.
La letra es mía, pero es como escribo en los sueños. ¿En los sueños? Esa fue la primera vez que Gudrun escuchó sobre los sueños. Jonas había estado teniendo el mismo sueño recurrente desde hacía casi un año. En ese sueño, estaba en una versión futura de sí mismo, quizás de 10 u 11 años, sentado en su escritorio del apartamento, escribiendo cartas, muchas cartas, todas dirigidas a sí mismo en el pasado. Y en ese sueño, sabía cosas que no debería saber. Veía imágenes de telescopios, captando algo en el espacio profundo. Escuchaba conversaciones de científicos, hablando sobre un objeto que desafiaba las leyes de la física orbital. La tercera página de la carta contenía coordenadas celestes, números, ángulos de ascensión recta y declinación, y una fecha. Septiembre de 2023. Búscalo entonces. Einar, cuando finalmente regresó de la planta geotérmica en Hellisheidi, mostró una reacción diferente. Él era un hombre de ciencia, de datos verificables, pero también había crecido en Islandia, donde las historias de Huldufolk, la gente oculta y fenómenos inexplicables formaban parte del tejido cultural. No descartó la carta como un engaño o una enfermedad mental. En cambio, la fotografió, documentó todo e hizo algo que sorprendió a su esposa. Contactó a un astrofísico de la Universidad de Islandia. El doctor Magnus Olafsson era un hombre escéptico por naturaleza. Había pasado 30 años estudiando objetos del sistema solar exterior y no tenía paciencia para pseudociencia o fenómenos paranormales. Pero cuando Einar le mostró las coordenadas en la carta de Jonas, algo captó su atención. Las coordenadas apuntaban a una región específica del cielo, cerca de la constelación de Tauro, en dirección a las Pléyades, y los números tenían un nivel de precisión que no era común en bromas o invenciones infantiles. ¿Tu hijo conoce la notación de coordenadas ecuatoriales?, preguntó Magnus durante la reunión en su oficina, un espacio abarrotado de libros, fotografías astronómicas y modelos del sistema solar. No, respondió Einar. Apenas entiende las divisiones largas. Magnus observó a Jonas, que estaba sentado en una silla demasiado grande para él, con las piernas colgando sin tocar el suelo. El niño lo miraba con esos ojos desconcertantemente tranquilos. ¿Puedes decirme qué son las Pléyades?, preguntó Magnus, no de manera condescendiente, sino genuinamente curioso. Es un cúmulo estelar, respondió Jonas sin dudar. 7 hermanas, pero son más. Alcione es la más brillante. Está a 444 años luz de aquí. Y algo viene de allí. Algo que nos va a encontrar. El silencio que siguió fue denso. Magnus intercambió una mirada con Einar. Ningún niño de 8 años habla así. Ningún niño conoce la distancia exacta a Alcione. ¿Es posible que esto fuera real? ¿O estaban presenciando algo más complejo, quizás un caso de conocimiento inconsciente, información que el niño había absorbido sin darse cuenta? Magnus decidió hacer un seguimiento. Le pidió a Jonas que dibujara lo que veía en sus sueños. El niño tomó un lápiz, con movimientos seguros, trazó una elipse orbital alrededor del Sol, marcó la posición de la Tierra, de Júpiter, de Saturno. Luego dibujó una línea que venía desde fuera del sistema, atravesándolo en un ángulo pronunciado. Escribió al lado: 3I Atlas, septiembre 2023. ¿Qué significa 3I?, preguntó Magnus. Tercer objeto interestelar, respondió Jonas. El tercero que vamos a descubrir oficialmente. El primero fue Oumuamua en 2017. El segundo fue Dzhuib-Monkwa-Borisov en 2019. Este es el tercero. Por eso es 3I. Magnus sintió un hormigueo en la nuca. La nomenclatura era correcta. La Convención Internacional para Objetos Interestelares era exactamente así. Un número consecutivo, la letra I de interestelar, y luego el nombre del descubridor o del proyecto de observación. Atlas era el Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System.
un sistema de telescopios diseñado para detectar asteroides cercanos a la Tierra. ¿Cómo podía un niño islandés conocer todo esto? Los meses siguientes fueron extraños. Jonas continuó con su vida normal, asistiendo a la escuela, jugando con sus pocos amigos, pero los sueños se intensificaron. Comenzó a dibujar más, páginas y páginas de órbitas, de ecuaciones que no entendía pero que copiaba con precisión fotográfica. Escribía palabras en inglés que no había estudiado. Hyperbolic trajectory, eccentricity, perihelion. Gudrun encontró en su habitación un cuaderno lleno de fechas futuras y eventos astronómicos. Algunos eran verificables porque ya habían ocurrido en el pasado reciente, como el paso de un asteroide cerca de la Tierra en 2020, pero otros eran predicciones. Y la más grande, la que aparecía una y otra vez, era septiembre 2023, 3i, Atlas. Alcione origen confirmado. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de sus padres? ¿Buscarías ayuda psiquiátrica? ¿Investigarías más? ¿Esperarías? Einar y Gudrun eligieron una combinación de las tres. Llevaron a Jonas con un psicólogo infantil, quien no encontró signos de trastornos mentales, solo una inteligencia inusualmente alta y una fijación particular con temas astronómicos. Magnus, por su parte, decidió seguir monitoreando el caso, más por curiosidad científica que por verdadera creencia en lo paranormal. Durante el verano de 2021, Jonas recibió otra carta. Esta vez la encontró debajo de su almohada. Nadie había entrado en su habitación. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas también. Pero allí estaba. Otro sobre blanco con su nombre. Esta carta era más corta, más urgente. Jonas, no tengo mucho tiempo. La carta anterior era para que supieras que esto es real. Esta es para decirte qué hacer. Cuando descubran 3i Atlas, van a decir que es solo un cometa. Van a decir que viene de la nube de Oort de otro sistema estelar. Pero se equivocan. Yo lo sé porque en mi tiempo, en 2025, vamos a recibir una señal, una transmisión. Y esa transmisión viene del mismo lugar que 3i Atlas. Viene de Alcione. No estamos solos, Jonas. Y ellos saben que estamos aquí. La temperatura del apartamento pareció bajar varios grados esa noche. Gudrun no pudo dormir. Einar revisó todas las cerraduras 2 veces. Jonas, en cambio, durmió profundamente, como si una parte de él ya supiera que todo esto era inevitable. Los años pasaron. 2022 llegó y se fue sin incidentes astronómicos importantes relacionados con las predicciones de Jonas. Algunos miembros de la familia extendida comenzaron a olvidar el asunto, atribuyéndolo a una fase extraña de la infancia. Pero Magnus no olvidó. Mantuvo las coordenadas archivadas y ocasionalmente chequeaba las bases de datos de nuevos descubrimientos. Entonces llegó septiembre de 2023. El 10 de septiembre, el sistema Atlas detectó un objeto inusual. Era un cometa. Eso estaba claro por la cola de gas y polvo que arrastraba, pero su órbita era completamente hiperbólica, con una excentricidad mayor que 1. Eso significaba una sola cosa. No estaba ligado gravitacionalmente al Sol. Venía del espacio interestelar. Era el tercer objeto interestelar confirmado. Lo nombraron oficialmente C2023Q1, Atlas, pero en los círculos astronómicos rápidamente se convirtió en 3i Atlas. Magnus llamó a Einar a las 2 de la mañana, hora de Reykjavik. Enciende las noticias, fue todo lo que dijo. Cuando Einar despertó a Jonas, ahora de 10 años, el niño simplemente asintió. Ya sé, dijo. Lo soñé anoche. Están calculando la trayectoria ahora. Van a encontrar que viene de la dirección de Tauro, de las Pléyades. Durante las siguientes semanas, la comunidad astronómica internacional trabajó febrilmente para trazar el origen del cometa. Utilizando sus parámetros orbitales y retrotrayendo su trayectoria a través de la galaxia durante millones de años, llegaron a una conclusión preliminar. El objeto parecía haber originado en la región del espacio ocupada por el cúmulo de las Pléyades, específicamente cerca de Alcione, la estrella más brillante del cúmulo. La noticia no causó gran revuelo público.
Para la mayoría de las personas, era solo otro cometa, otro pedazo de hielo espacial. Pero en un pequeño apartamento de Breitholt, una familia sabía que esto era exactamente lo que una carta imposible había predicho 2 años y medio antes. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete, porque aquí, en Historias Silenciadas, siempre encontrarás relatos que desafían la lógica. Jonas cambió después de septiembre de 2023, no dramáticamente, pero de maneras sutiles que sus padres notaron. Dejó de tener los sueños intensos, dejó de dibujar órbitas compulsivamente, pero comenzó a hablar de otra cosa, de la señal, de la transmisión que, según la segunda carta, llegaría en 2025. ¿Qué tipo de señal?, preguntó Gudrun una noche durante la cena, tratando de mantener un tono casual mientras servía el tradicional plokkfiskur, un guiso de pescado que era el favorito de Jonas. Una transmisión de radio, respondió el niño, mezclando el puré con el pescado. No es como las que buscamos con SETI. Es diferente, es direccional. Apunta específicamente hacia el sol, hacia nosotros. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas. En Reykjavik, en pleno noviembre, la oscuridad dominaba 22 horas del día. Era fácil sentirse aislado, pequeño, insignificante bajo ese cielo negro constante. ¿Cómo debía sentirse un niño que creía estar recibiendo mensajes sobre contacto extraterrestre? Magnus, ahora completamente involucrado en el caso, propuso algo radical: documentar todo de manera rigurosa y preparar un protocolo para cuando llegara 2025. Si la señal llegaba, estarían listos. Si no, al menos tendrían un registro completo de un fenómeno psicológico fascinante. ¿Si él tiene razón?, preguntó Einar durante una reunión en la universidad en diciembre de 2023. Si realmente llega una señal, ¿qué hacemos entonces? Magnus se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que hacía cuando estaba profundamente incómodo. Entonces tendríamos que aceptar que un niño de Reykjavik recibió información del futuro. Y eso rompería todo lo que entendemos sobre causalidad, tiempo y física. Pero había algo más. Magnus había estado investigando discretamente, consultando con colegas en otras partes del mundo, y había encontrado algo inquietante. Otros niños, en lugares dispersos del planeta, habían mostrado conocimientos precoces sobre eventos astronómicos. Un niño en Nueva Zelanda que dibujó la órbita exacta de Dotnai Borisov meses antes de su descubrimiento. Una niña en Argentina que escribió sobre Oumuamua cuando tenía 4 años. En 2015, 2 años antes de que el objeto fuera detectado. Los casos eran raros, nunca confirmados oficialmente, siempre descartados como coincidencias o fraudes. ¿Es posible que existiera un patrón, una conexión entre estos niños y conocimientos que no deberían poseer? En febrero de 2024, Jonas recibió la tercera carta. Esta vez, llegó por correo convencional, con una estampilla islandesa real y un matasellos de Reykjavik. Pero la fecha del matasellos era imposible. Marcaba el 15 de febrero de 2025, un año en el futuro. Einar llevó el sobre a un experto forense postal. Los resultados fueron desconcertantes. La estampilla era genuina, de una serie que aún no había sido impresa. El matasellos usaba una tinta con una composición química que la oficina postal islandesa había estado probando, pero que aún no había implementado. Todo indicaba que el sobre realmente había sido enviado desde el futuro. La carta decía: Jonas, esta es la última vez que puedo escribirte. No entiendo cómo funciona esto, pero sé que después de que envíe esta carta, los sueños van a parar. La señal llega el 17 de julio de 2025, a las 03:14 hora universal coordinada. No es una señal de ellos tratando de contactarnos. Es una señal que viene con TRE y Atlas. El cometa era un mensajero. Portaba un dispositivo. Algo pequeño, probablemente del tamaño de una pelota de fútbol, escondido en el núcleo de hielo. Cuando el cometa se acercó al Sol, el hielo se sublimó y el dispositivo quedó expuesto. Ahora está transmitiendo. Dice cosas que no puedo entender completamente,
pero sé esto. Nos están observando desde hace mucho tiempo, desde Alcione. Hay algo allí, algo consciente, y ahora saben que nosotros sabemos que existen. Mamá y papá van a pensar que estoy loco. Magnus va a dudar, pero tú, el yo del pasado, necesitas creerme, porque en 8 meses todo cambia. La familia Sigurdsson enfrentó una decisión imposible: compartir esta información con las autoridades, con la NASA, con la Agencia Espacial Europea, o esperar y ver qué sucedía. Gudrun estaba exhausta. 2 años de cartas imposibles, de predicciones que se cumplían, de un hijo que hablaba como un astrofísico. ¿Qué quieres que hagamos, Jonas?, le preguntó una tarde mientras el niño miraba por la ventana hacia el cielo perpetuamente gris. ¿Quieres que le digamos al mundo? No nos creerían, respondió él sin voltear. Nadie cree hasta que sucede, pero cuando llegue la señal, va a ser imposible ignorarla. Todo el mundo va a saber. La primavera de 2024 trajo días más largos a Islandia. El sol comenzó a permanecer más tiempo en el horizonte, bañando Reykjavik en una luz dorada que hacía que los edificios de colores brillaran con intensidad renovada. Jonas empezó a actuar como un niño normal otra vez. Jugaba fútbol con sus amigos, estudiaba para sus exámenes, se reía de videos tontos en internet. Era como si, habiendo cumplido con su deber de transmitir la información, pudiera finalmente ser solo un niño. Pero Magnus no podía dejarlo ir. Había dedicado meses a verificar cada detalle de las cartas, las coordenadas celestes, las fechas, la nomenclatura astronómica. Todo era correcto, demasiado correcto para ser coincidencia. Comenzó a escribir un artículo, no para publicación científica formal, sino como un registro personal. Lo tituló El fenómeno Sigurdsson, un caso de conocimiento temporal anómalo. En Heikum, en junio de 2024, Magnus organizó una reunión discreta con científicos de confianza: un físico cuántico de la Universidad de Copenhague, un psicólogo especializado en fenómenos cognitivos anómalos de Oslo y una astrónoma del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les presentó toda la evidencia: las cartas originales, las fotografías de los matasellos imposibles, los dibujos de Jonas, las fechas verificadas de los eventos astronómicos. La reacción fue mixta. El físico sugirió la posibilidad de bucles temporales cerrados de tipo tiempo, soluciones matemáticas de las ecuaciones de Einstein que permitían, al menos teóricamente, el envío de información al pasado. La Pticum, psicóloga, propuso un caso extremo de hiperestesia, donde el niño podría estar captando información del entorno de maneras no conscientes. La astrónoma fue la más directa. La señal llega en julio de 2025. Entonces todo esto será verificable. Si no llega, es un caso fascinante de psicología infantil y nada más. Los meses pasaron lentamente. El verano se convirtió en otoño. El otoño en invierno. Reykjavik se hundió nuevamente en la oscuridad de los meses polares. Jonas cumplió 11 años en enero de 2025. No hubo más cartas, no más sueños, solo la espera. ¿Qué se siente esperar que el futuro confirme o destruya todo lo que has creído durante años? Para la familia Sigurdsson, cada día era una mezcla de anticipación y terror. Si la señal llegaba, tendrían que enfrentar implicaciones que sacudirían su comprensión de la realidad. Si no llegaba, habrían pasado años persiguiendo una fantasía elaborada. Julio de 2025 llegó con el sol de medianoche, esos días interminables del verano ártico, donde la oscuridad nunca toca realmente el cielo. Era extrañamente apropiado, un momento de luz perpetua para revelar un secreto cósmico. El 17 de julio, Magnus, Einar, Gudrun y Jonas se reunieron en el observatorio de la Universidad de Islandia. Magnus había coordinado discretamente con algunos colegas para que monitorearan las frecuencias de radio en la dirección de 3i Atlas, que ahora estaba saliendo del sistema solar, alejándose a casi 50 kilómetros por segundo. 10 horas, UTC. Los monitores mostraban el silencio usual del espacio.
ese susurro estático de ruido de fondo cósmico que existe en Venn. Todas las frecuencias. 03:10 horas. Gudrun sostenía la mano de Jonas. El niño estaba pálido pero tranquilo. 03:14 horas. Los receptores explotaron con actividad. No fue sutil. No fue ambiguo. Fue una señal clara, estructurada, modulada, transmitiendo en múltiples frecuencias simultáneamente. La computadora comenzó a grabar automáticamente. Los científicos presentes se quedaron congelados, mirando los datos que fluían en las pantallas. La señal duró exactamente 3 minutos y 17 segundos. Luego, silencio. Magnus fue el primero en reaccionar. Con manos temblorosas, comenzó a analizar el patrón. No era random. Tenía estructura. Repeticiones. Algo que parecía matemática básica. Secuencias de números primos, ratios geométricos. Era el tipo de señal que cualquier civilización tecnológica reconocería como inteligente. Pero había algo más. Incrustado en la señal, había lo que parecía ser información direccional, coordenadas, no celestes, sino galácticas, apuntando hasta un punto específico del espacio. Cuando Magnus calculó esas coordenadas, su rostro se volvió ceniciento. Apuntaban a Alcione, exactamente a la estrella más brillante de las Pléyades. Jonas habló por primera vez en horas. Te lo dije, vienen de allí. Y ahora todo el mundo lo va a saber. ¿Qué habrías sentido en ese momento? ¿Miedo? ¿Asombro? ¿Incredulidad? La habitación quedó en un silencio denso, roto solo por el zumbido de las computadoras y el viento que azotaba el edificio del observatorio. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún, porque cuando Magnus intentó compartir los datos con otros observatorios, con la NASA, con agencias espaciales, encontró algo desconcertante. Nadie más había detectado la señal. Los grandes radiotelescopios del mundo, el Very Large Array en Nuevo México, el radiotelescopio de Arecibo, antes de su colapso, el gigantesco FAST en China, ninguno había captado nada. Solo el pequeño equipo de Reykjavik, solo ellos. ¿Era posible que la señal fuera direccional, apuntada específicamente a Islandia, o algo más estaba sucediendo? Durante los días siguientes, Magnus verificó y revivificó todo. Los datos eran reales, los equipos habían funcionado correctamente. La señal estaba en las grabaciones, pero nadie más en el mundo la había escuchado. Era como si el mensaje hubiera sido enviado específicamente para ellos, para el equipo que había estado esperando, para el niño que había sabido. En agosto de 2025, Jonas recibió una carta más. No la estaba esperando. Había asumido que todo había terminado, pero llegó, como las anteriores, de manera imposible. Esta vez la encontró dentro de un libro de astronomía que había tenido durante años, marcando una página sobre las Pléyades. El papel estaba nuevo, el sobre intacto, pero de alguna manera había aparecido dentro de un libro cerrado. La carta era breve, escrita con una letra más madura, como si el Jonas del futuro ahora fuera mayor, quizás adolescente. Esta es realmente la última carta. No puedo explicarte cómo funciona esto, porque ni siquiera yo lo entiendo completamente. Pero sé esto. Las cartas no vinieron del futuro, vinieron de mí, pero de un yo que existe en un estado diferente de tiempo. Es como si parte de mi conciencia existiera simultáneamente en múltiples momentos, y esa parte ha estado tratando de comunicarse contigo, conmigo, con nosotros. Así que recibieron fue real. Alcione es real, pero no son lo que piensas, no son extraterrestres en el sentido convencional, son algo más antiguo. Algo que observa. La razón por la que solo ustedes captaron la señal es porque nosotros, estábamos destinados a captarla. Es como si todo esto fuera un bucle que se cierra sobre sí mismo. Fui elegido para saber porque necesitaba saber para poder escribirte, para que pudieras prepararlos, para que estuvieran escuchando en el momento correcto. ¿Hay otros como yo? Sí. En todo el mundo. Niños que saben cosas, que sueñan futuros, que reciben mensajes de versiones de sí mismos que no deberían existir todavía.
Somos antenas, receptores, y algo en Alcione ha estado transmitiendo hacia nosotros durante mucho, mucho tiempo. Cuídate, Jonas de pasado. Y recuerda, el universo es más extraño de lo que podemos imaginar. ¿Cómo termina una historia así? No con respuestas fáciles, no con explicaciones que encajen perfectamente en nuestra comprensión de la realidad. La familia Sigurdsson siguió viviendo en Reykjavik. Jonas creció, continuó estudiando, eventualmente expresó su deseo de convertirse en astrofísico. Magnus nunca publicó oficialmente sus hallazgos, temiendo el ridículo profesional, pero mantuvo todos los registros meticulosamente archivados. La señal de julio de 2025 permanece sin explicación oficial. Los datos existen, verificables, reales, pero ignorados por la comunidad científica más amplia porque no se replica. Y la replicabilidad es la base de la ciencia. Pero en Islandia, en ese país de sagas antiguas y fenómenos naturales imposibles, de auroras boreales que bailan en cielos oscuros y volcanes que reconfiguran paisajes enteros durante una noche, la historia del niño que recibió cartas del futuro se convirtió en otra leyenda más. Otra historia que desafía la explicación, lo que se siente verdadera, de maneras que los hechos verificables no pueden capturar. Porque quizás la verdad no es siempre verificable. Quizás hay aspectos de la realidad que operan fuera de nuestros sistemas de medición. Quizás el tiempo no es la línea recta que imaginamos, sino algo más complejo, con bucles y pliegues donde el pasado y el futuro pueden tocarse de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Y quizás en algún lugar de las Pléyades, alrededor de la estrella brillante llamada Alcione, algo antiguo y consciente continúa observando, esperando, enviando mensajes a través del vacío cósmico hacia aquellos pocos que pueden escuchar. Pero la historia no termina en julio de 2025. No puede terminar así, porque las consecuencias de lo que sucedió apenas comenzaban a manifestarse. En septiembre de ese mismo año, Jonas empezó a experimentar algo que nadie había anticipado. Comenzó a tener lo que su madre describía como episodios. No eran convulsiones, no eran ataques de pánico, eran momentos de ausencia, donde el niño se quedaba completamente inmóvil, con la mirada perdida, como si su conciencia hubiera abandonado temporalmente su cuerpo. Estos episodios duraban entre 30 segundos y 2 minutos. Cuando volvía en sí, no recordaba nada. Solo reportaba una sensación de haber estado en otro lugar. ¿Dónde?, preguntó Gudrun después del tercer episodio en una semana, su voz cargada de preocupación maternal. No lo sé exactamente, respondió Jonas, frotándose los ojos. Como estar en muchos sitios a la vez. Veo Reykjavik, pero también veo otros lugares. Veo el observatorio, pero también veo el espacio. Y veo a otros niños, como yo, todos mirando hacia arriba, todos esperando algo. Los análisis médicos no revelaron nada. Electroencefalogramas normales, resonancias magnéticas sin anomalías. Desde el punto de vista neurológico, Jonas estaba perfectamente sano, pero algo estaba pasando, algo que los instrumentos médicos no podían detectar. Magnus propuso una teoría que sonaba sacada de la ciencia ficción. Si la exposición a la señal modificó algo en él, no físicamente, sino en un nivel más fundamental. Si ahora está sincronizado de alguna manera con lo que sea que transmitió desde Alcione, era una idea absurda, imposible de probar. Pero en este punto, después de todo lo que habían presenciado, ¿qué era realmente imposible? En octubre de 2025, Magnus recibió un email que cambiaría todo. Era de una colega en Japón, la doctora Yuki Tanaka, del Observatorio Astronómico Nacional en Tokio. El email decía: Magnus, necesito hablar contigo sobre algo extremadamente delicado. Hace 3 años, una niña de 7 años en Osaka comenzó a dibujar mapas estelares imposiblemente precisos. Predijo la aparición de una nova en la constelación de Casiopea 6 meses antes de que ocurriera. Sus padres la trajeron a nosotros. Hemos estado monitoreando su caso discretamente. En julio de este año, exactamente el 17 de julio,
A las 03:14 UTC, ella tuvo un colapso. Dijo que ellos le habían hablado, que venían de un lugar con 7 hermanas en el cielo. Magnus, ¿tú sabes algo sobre esto? ¿Has encontrado casos similares? Magnus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No estaban solos. No era solo Jonas. Había otros. ¿Cuántos? ¿Dónde? Comenzó una correspondencia secreta con científicos en varios países. Todos habían encontrado casos similares, niños con conocimientos imposibles sobre eventos astronómicos, todos con experiencias alrededor de Chupuchusauhusab, objetos interestelares, todos mencionando las Pléyades de una forma u otra. Un niño en Sudáfrica, una niña en Chile, otro en India. Casos dispersos, nunca conectados, siempre descartados como anomalías locales. Pero cuando Magnus mapeó las ubicaciones de estos niños en un globo terráqueo, encontró algo escalofriante. No estaban distribuidos aleatoriamente. Formaban un patrón, una red, y cuando trazó líneas conectándolos, el patrón formaba algo reconocible, una representación bidimensional de la constelación de las Pléyades. ¿Casualidad? A estas alturas, Magnus había dejado de creer en las casualidades. En noviembre, organizó una videoconferencia secreta. Conectó a 8 familias de diferentes partes del mundo, todas con niños que habían mostrado estos fenómenos. Los niños, al verse unos a otros por primera vez, reaccionaron de manera idéntica. Sonrieron, no con sorpresa, sino con reconocimiento, como si ya se conocieran. «Los he visto en los sueños», dijo la niña de Osaka a través de la traducción. «Yo también», confirmó el niño de Sudáfrica. «Todos estábamos allí cuando llegó la señal», añadió Jonas. «Aunque no estábamos físicamente juntos, estábamos conectados de alguna forma. Durante esa reunión, algo extraordinario sucedió. Los 8 niños, sin coordinación previa, comenzaron a dibujar simultáneamente. No se comunicaban entre ellos. Simplemente tomaron papel y lápices y dibujaron. Cuando terminaron, cada uno había creado un fragmento de un diseño más grande. Cuando Magnus juntó digitalmente todos los dibujos, formaban un mapa completo. No era un mapa de la Tierra. No era un mapa del sistema solar. Era algo mucho más grande. Era un mapa de una sección de la galaxia, con las Pléyades marcadas en el centro, y líneas que se extendían desde allí hacia múltiples sistemas estelares. Algunos de esos sistemas eran conocidos, otros no estaban en ningún catálogo astronómico. «Es una red», dijo Jonas con esa voz demasiado madura que usaba cuando hablaba de estos temas. «Una red de observación. Han estado observando muchos mundos durante mucho tiempo». ¿Quiénes eran ellos? Esa era la pregunta que nadie podía responder. ¿Extraterrestres? ¿Inteligencia artificial antigua? ¿Algo más allá de nuestra comprensión? Diciembre llegó con la oscuridad total del invierno islandés. En Reykjavik, el sol apenas asomaba por unas pocas horas cada día, pintando el horizonte de rojos y púrpuras antes de desaparecer nuevamente. Era en esa oscuridad donde Jonas se sentía más conectado, más consciente de lo que fuera que estaba sucediendo. Una noche, mientras las auroras boreales danzaban sobre la ciudad en cortinas de verde y violeta, Jonas despertó a sus padres. No estaba asustado, estaba emocionado. «Va a pasar algo», dijo. «Algo importante. El 21 de diciembre, el solsticio». «¿Qué va a pasar?», preguntó Einar, tratando de mantener la calma. «No lo sé exactamente, pero todos vamos a sentir, todos los que estamos conectados. Es como si algo estuviera viniendo más cerca, pero de alguna otra manera». Magnus, cuando se enteró, contactó inmediatamente a las otras familias. Todos los niños habían reportado lo mismo, la misma fecha, el mismo sentimiento de anticipación. El 21 de diciembre de 2025 amaneció, o más bien, no amaneció, dada la oscuridad del solsticio en Reykjavik, con una tormenta inusual, no de nieve, sino de actividad auroral. Las luces del norte eran tan intensas que podían verse incluso a través de las nubes. Algo extremadamente raro.
Las compañías eléctricas reportaban fluctuaciones extrañas. Los instrumentos magnéticos mostraban anomalías. A las 11 am hora local, coincidiendo con el momento exacto del solsticio astronómico, algo sucedió. Jonas y los otros 7 niños, cada uno en su propia parte del mundo, experimentaron el mismo fenómeno simultáneamente. No fue un episodio de ausencia esta vez. Fue algo más profundo. Cada uno colapsó, entrando en lo que parecía un estado catatónico. Los médicos que fueron llamados de emergencia no podían detectar nada anormal. Sus signos vitales eran estables, pero era como si sus conciencias hubieran sido transportadas a otro lugar. El estado duró 11 minutos y 11 segundos exactamente. Cuando despertaron, todos al mismo tiempo en sus diferentes ubicaciones reportaron haber experimentado lo mismo. «Estuve allí», dijo Jonas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estuve en Alcione. Bueno, no físicamente, pero mi mente... Pude ver, pude entender». «¿Qué viste?», preguntó Gudrun, abrazándolo. «Es una especie de estación, una estación de observación, pero no es artificial en el sentido que pensamos. Es algo orgánico y tecnológico al mismo tiempo. Algo que ha estado allí por millones de años y no está tratando de contactarnos. Ya nos contactó. Hace mucho tiempo. Envió semillas de información, a través de objetos como Tres y Atlas. Y esas semillas encuentran receptores, personas que pueden... La mayoría no puede, pero algunos sí. Niños principalmente, porque nuestras mentes aún están formándose. Somos más maleables». Las palabras de un niño de 11 años sonaban imposibles, pero todos en esa habitación del hospital de Reykjavik, donde Jonas había sido llevado, sabían que había algo de verdad en ellas. Los reportes de los otros niños fueron consistentes. Todos describieron lo mismo. Una estación, una inteligencia antigua, una observación que había durado eones y un propósito: encontrar vida inteligente emergente, no para conquistar o interactuar directamente, sino simplemente para observar, documentar, preservar el conocimiento de que esa vida existió. «Es como un archivo», explicó la niña de Chile a través de la videollamada que organizaron días después. «Un archivo de toda la vida consciente en esta parte de la galaxia. Y ahora somos parte de ese archivo». ¿Era eso reconfortante o aterrorizador? La respuesta dependía de la perspectiva. Para los padres era una locura. Para los niños era simplemente la realidad que habían llegado a comprender. Enero de 2026 trajo una calma extraña. Los episodios de Jonas se detuvieron. Los otros niños también reportaron que los fenómenos habían cesado. Era como si, habiendo completado la transmisión de información, la conexión se hubiera cerrado, o al menos atenuado. Pero las cartas no habían terminado. En el cumpleaños de Jonas, cuando cumplió 12 años, apareció una última carta. No llegó por correo. No estaba escondida en ningún libro. Simplemente estaba en su mesa cuando despertó esa mañana, como si hubiera materializado durante la noche. La letra era diferente, más fluida, adulta, y el papel tenía una cualidad extraña, como si estuviera hecho de un material que no era exactamente papel. «Jonas, soy tú, pero no el tú de unos años en el futuro. Soy el tú de mucho, mucho más adelante. Y escribo esto desde un lugar que aún no puedes imaginar. Todo lo que has experimentado, todas las cartas, las señales, las visiones, eran necesarias, eran parte de tu preparación, porque vas a hacer algo importante. No ahora, no en tu adolescencia, pero cuando seas adulto, vas a ser parte de algo más grande. Vas a ayudar a establecer el primer contacto real, no con Alcione. Ellos solo observan, pero con otros. Otros que sí quieren interactuar. Tu experiencia, tu capacidad de entender información que atraviesa el tiempo, te hará esencial para ese momento. No tengas miedo de lo que eres. No trates de ser normal. Eres un puente.
entre el presente y el futuro, entre la Tierra y lo que hay más allá. Y eso es un regalo, aunque a veces se sienta como una maldición. Vive tu vida, estudia, crece, ama, experimenta todo lo que un humano debe experimentar. Pero recuerda, cuando llegue el momento, y lo sabrás cuando llegue, estarás listo, porque ya has estado preparándote toda tu vida. Con cariño, Jonas. Esa fue la última carta. Y después de leerla, algo en Jonas cambió. No perdió sus memorias, no olvidó lo que había experimentado, pero la urgencia, la intensidad, la sensación de estar viviendo algo constantemente extraordinario, se disipó. Pudo finalmente ser un niño, y luego un adolescente, viviendo una vida que, aunque tocada por lo inexplicable, también era fundamentalmente normal. Magnus eventualmente escribió un libro sobre el caso. Lo publicó bajo un seudónimo, presentándolo como ficción basada en hechos reales. Así, la historia podía ser contada sin destruir su carrera académica. El libro tuvo un éxito moderado en círculos de entusiastas de lo paranormal, pero nunca alcanzó notoriedad masiva. Y así fue como la historia del niño que recibió cartas del futuro se preservó, escondida a plena vista como ficción, cuando aquellos que la vivieron sabían que era cualquier cosa menos inventada. Los Tusela. Años pasaron. Atlas continuó su viaje hacia el espacio interestelar, alejándose de nuestro sistema solar. Los telescopios eventualmente perdieron su rastro, pero quedó registrado en los anales de la astronomía como el tercer objeto interestelar confirmado. Un cometa que vino de las Pléyades y portaba secretos que solo unos pocos pudieron comprender. ¿Y qué hay de los otros niños? Algunos siguieron caminos similares a Jonas, estudiando ciencias, astronomía, física. Otros tomaron direcciones completamente diferentes, como si su experiencia los hubiera liberado para explorar cualquier aspecto de la existencia humana sin restricciones. Pero todos mantuvieron contacto a lo largo de los años, formando una red informal de personas que compartían un secreto que el mundo no estaba listo para aceptar. En 2035, cuando Jonas tenía 22 años y estaba completando su doctorado en astrofísica en la Universidad de Cambridge, ocurrió algo que validó todo. La nave espacial James Webb, en su 14º año de operación, detectó una anomalía en el espectro de Alcione. Había una emisión inusual en el rango de microondas, modulada de una manera que no correspondía a ningún proceso estelar conocido. Era artificial, o al menos no natural. La noticia causó revuelo en la comunidad científica. Proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre renovaron su enfoque en las Pléyades. Se propusieron misiones de sondas interestelares, aunque tardarían miles de años en llegar. Jonas observó todo con una sensación de déjà vu cósmico. Lo sabía, siempre lo había sabido. Alcione no era un faro, y ahora, finalmente, la humanidad estaba comenzando a darse cuenta. Pero él también sabía algo más, algo que las cartas le habían insinuado, que su experiencia en el solsticio de 2025 había confirmado. El verdadero contacto no vendría de Alcione, vendría de otro lugar, y cuando llegara ese momento, él estaría listo. Porque algunas personas nacen destinadas a ser puentes entre mundos, entre tiempos, entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Y Jonas Sigurdsson, el niño de Reykjavik que recibió cartas del futuro, era uno de esos puentes. La última vez que alguien le preguntó sobre su experiencia, era un hombre adulto, un respetado científico con contribuciones significativas en el campo de los objetos interestelares. Su respuesta fue simple, pero profunda. Cuando eres niño y recibes información sobre cosas que aún no han sucedido, puedes pensar que estás loco o que eres especial, pero con el tiempo te das cuenta de que no eres ninguno de los dos. Simplemente eres alguien que estuvo en el lugar, en el tiempo, en la mente correcta, recibir un mensaje que el universo estaba enviando. Y ese mensaje es simple: no estamos solos, nunca lo hemos estado.
y aquellos que observan desde lugares como Alcione han estado esperando pacientemente que crezcamos lo suficiente como para entender que somos parte de algo mucho más grande, algo antiguo, algo maravilloso, y algo que apenas estamos comenzando a comprender. En algún lugar del cielo nocturno, visible desde casi cualquier punto de la Tierra, las Pléyades continúan brillando. 7 hermanas, dicen los mitos, pero son cientos de estrellas, un cúmulo joven de belleza celestial. Y ahora, para aquellos que conocen la historia, son también un recordatorio de que el universo es más extraño, más conectado y más consciente de nosotros de lo que jamás imaginamos, y de que algunos niños, en lugares dispersos del mundo, pueden recibir mensajes que trascienden el tiempo y el espacio, convirtiéndose en los primeros embajadores de una era de contacto que apenas está comenzando a amanecer. Si esta historia te atrapó, suscríbete para no perderte las próximas, porque en el universo de historias silenciadas, cada relato es una ventana a misterios que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad, el tiempo y nuestro lugar en el cosmos infinito. Y quizás, solo quizás, algunos de esos misterios son más reales de lo que nos atrevemos a admitir.